Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bueno, aquí estamos nuevamente, buscando tu amor, tu ternura, tu gracia, tu poder, reunidos para ti, por ti. Bendícenos esta noche como siempre lo haces. Usa a Mario Garza con poder y con gracia. Háblanos fuerte, claro, que esta palabra llegue a nuestro corazón y que rinda un fruto de amor, de paz, de gracia. Que nuestro Señor Jesucristo venga con todo su poder, con toda su gracia, que el Espíritu Santo nos sumerja en su gracia, en su poder, y que todo lo que suceda en nuestra vida alabe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos visto 3 principios, ahora vamos a ver el cuarto principio que le titulamos, ¿verdad? Solo el Evangelio de Cristo produce cambios reales, ¿verdad? Cuando no es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio que está combinado con otra cosa, pues no cambia, no nos lleva como al precipicio, ¿verdad? Donde tienes que dar un paso de fe. Yo a esta clase le podría decir que es una clase de crisis, no se le puede decir, cuando Dios nos lleva a una crisis. Dios nos invita a algo y siempre, ¿verdad? Cuando nos invita, fuego, nos lleva a tomar una decisión, ¿verdad? Siempre. Entonces, solo la sana doctrina de Cristo tiene la fuerza total y definitiva de transformar la vida de los hombres, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto mucho, por todo este tiempo, ¿verdad? O sea, cuando alguien pierde el Evangelio de la gracia, pues prácticamente pues perdió la forma total y definitiva de ser diferente, ¿verdad? Cambia a su forma, no a la forma que Dios quiere. Sin el Evangelio de Cristo, perdemos el poder de cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque perdemos el poder de Dios que está en nosotros, que es el que nos cambia, ¿verdad? Entonces, si no podemos cambiar nuestras vidas, entonces no podríamos interferir, ¿verdad? Para hablar, para que los demás también puedan cambiar sus vidas por medio de este poder. ¿Sí me explico? Por el poder del Espíritu. Entonces nos convertimos nosotros, cambiamos, somos testigos que realmente Dios cambió nuestra vida y entonces podemos ser testigos para decirle a los demás que verá que este evangelio puede cambiar sus vidas. Y Pablo en esta carta lo defiende todo el tiempo, es lo que está defendiendo San Pablo, ¿verdad? O sea, no quiero que se cambie ni una pizca de este evangelio. No quiero, ¿verdad?, que se combine con nada. ¿Por qué? Porque pierde el poder, pierde la gracia. Y Pablo luchaba con esto, no con el fin de decir, ya ven, yo tenía razón, yo les dije, yo gané. No, nada de eso. Inclusive lo dice ahí en el último versículo, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Acaso creen que yo quiero mi propia gloria? Que yo, o sea, mal haría, ¿verdad? Dice San Pablo en la palabra, si yo busco la aprobación de los hombres. No busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Por eso no procuro agradar a los demás, ¿verdad? Yo busco, ¿verdad? Ser siervo de Cristo. Inclusive dice, si yo quiero agradar a los demás, no sería yo siervo de Cristo. Entonces, el Evangelio de Cristo es un mensaje que no ha cambiado en un mundo que está en cambio diario, ¿verdad? Total. Está cambiando, cambiando, cambiando. En cambio, este Evangelio es universal. No cambia, ¿verdad? Es para cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, eso es. Y cuando Dios nos llama, siempre nos llama, ¿verdad? A que tomemos pues una decisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquel ejemplo hace mucho que ha evolucionado con el tiempo
cuando lo predicábamos ahí en la Purísima, de un equilibrista, ¿verdad? De que estaba en un edificio, otro edificio, y gritaba: ¿ustedes creen que yo puedo pasar de aquí al otro edificio? Y que sí, sí puedes, y todos gritaban que sí. Y al último, ¿verdad? Él ofrece, pasa con una carretilla, aunque ahora lo platica en diferentes formas, ¿verdad? Pero agarra una carretilla y les pregunta que si puede pasar de un lado a otro. Dicen que sí. Y todos gritan, sí, 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 ¿verdad? Entonces cuando dice: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una persona en la carretilla? ¿Verdad? Dicen, sí, sí. Bueno, ¿quién quiere pasar? ¿No? ¡Bum! Se acabó, ¿verdad? Se acabó. Ahí es donde empieza, ¿verdad? El problema. Es cuando decimos, creemos en Dios, pero ¿hasta dónde? ¿Verdad? ¿Puedo confiar en Dios para subirme yo a la carretilla? ¿Verdad? Pensando que me puedo caer, que Dios me suelte, que se rompa el alambre, o sea, o que cambie mi perspectiva de vida. Entonces siempre estamos, ¿verdad?, en esta disyuntiva en nuestras vidas. Realmente siempre hay un gran vacío en lo que decimos creer y lo que de veras creemos. ¿Sí me explico? Siempre hay un vacío ahí. Yo creo, pero hasta aquí, porque para allá yo tengo miedo. Yo creo hasta aquí, porque si me entrego más, a lo mejor me manda a África a predicar y me quita, ¿verdad?, a mis hijos, me quita a mi escuela, me quita, o sea, no, o sea, siempre tenemos una desconfianza, y desconfianza es falta de fe en Dios. Y ese es el testimonio de San Pablo en los versículos 11 al terminar el capítulo 1, ¿verdad? Esa es la disyuntiva, ahorita lo vamos a ir viendo. Pero eso es muy importante. Pues hay una separación entre las ideas y nuestro compromiso. Hay un espacio muy grande en esto, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos espaciamos con esto. Entonces, tenemos que saber y estar consciente que cuando Dios nos invita a hacer algo, siempre nos lleva pues al precipicio, ¿verdad? A una crisis, y dice: ¿qué vas a hacer, verdad? De nuestra creencia, de lo que creemos en Él, ¿verdad? O sea, Él nos lleva ahí. Lo que creemos pasará, ¿verdad? Por un conflicto nosotros, una tensión, ¿verdad? De que lo que va a pasar. Dice, ¿qué va a pasar con esto, verdad? Con lo que Dios me pide que yo haga o que hagamos, y ahí estará el problema. Al llegar el momento de la verdad, donde dice, ¿verdad? Da un paso al precipicio, ¿verdad? ¿O se acuerdan de aquel hombre que estaba agarrado de la ramita y dice: suéltate? Y no se quiso soltar, y resultó que en la mañana pues había nada más 30 centímetros de, ¿verdad?, donde estaba es lo mismo esto, ¿verdad? O sea, siempre estamos en desconfianza en muchos temas de nuestra vida. Estamos en desconfianza en lo que Dios a veces nos pide, y nos pide cosas muy sencillas, la verdad. La crisis en China, por ejemplo, hay un proverbio chino que dice que es una oportunidad peligrosa, ¿verdad? Es una oportunidad peligrosa. Pero, ¿verdad? Esa es una crisis. Cuando nos ponemos en una situación peligrosa, ¿verdad? O sea, que Dios nos pide algo que es: ay, Chihuahua, ¿verdad? No sé qué voy a hacer. Pero cuando los primeros cristianos se encontraban con Saulo, imagínense lo que pensaba, lo que estaba pasando Saulo, ¿verdad? Pensando en Saulo, en esa crisis que tuvo él. Él era perseguidor de los cristianos, de la iglesia, con una ferocidad impresionante. Y Pablo, ¿verdad?, con esa convicción, ¿verdad?, fue llamado por Cristo, Saulo, y luego le llama Pablo, como todos conocemos esto. Era enemigo de la iglesia, pasó a ser, ¿verdad?, el embajador más fiel, se puede decir, en la predicación de la muerte, ¿verdad?
porque él perseguía cristianos para matarlos, ¿verdad? Y se hizo, y luego cambió, se hizo proclamador de la vida. Yo creo que en aquella época se preguntaban todavía con desconfianza al testimonio de Pablo, oye, ¿quién va a predicar en la sinagoga, no? En el templo. No, pues va a predicar Pablo. No, hombre, yo no voy, pero tengo miedo que sea un engaño y me lleve, ¿verdad? Y me mate. Yo mejor me quedo orando en mi casa, ¿no? O sea, eso muchos cristianos pensaban, pues imagínate, hablar de Pablo temblaba un cristiano, o decía, Señor, que no me agarre, ¿verdad? O algo así, o protege a mi familia. Y ahorita está predicando en el templo. Todo, imagínense lo que tuvo que pasar Pablo para llegar a ese punto. ¿Sí me explico? Empieza a hablar de Cristo de manera totalmente diferente, ¿verdad? O sea, le dice, habla de tu iglesia, de los judíos, pero ahora empieza a hablar de mí. Entonces empieza a hablar de una manera muy diferente, ¿verdad? Dijo, imagínense en el tiempo de los judíos con todo esto, Pablo empieza a decir que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesús. Entonces quiere decir, les quería decir a ellos que seguir la ley de Moisés, pues no trae salvación. Imagínense este conflicto, ¿verdad? Tan tremendo entre la fe y lo que tenía que decir Pablo y aguantar todo lo que venía encima. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué, decía San Pablo, o sea, por qué seguimos nosotros que solo por la ley, o sea, los judíos son salvos y que nada más los judíos son salvos? Ay, perdón, me acerqué mucho. Es que empezaba una evolución muy fuerte y un conflicto en la vida de Pablo, ¿verdad? Porque él se hacía estas preguntas, ¿cómo, por qué nada más los judíos? ¿Por qué no se le puede predicar el evangelio a otras personas? Pablo le recordaba, ¿verdad? Por el propio Jesucristo, que había sido mandado para que fuera al mundo. Decía, acuérdense de Jesús, vayan y prediquen el evangelio por todas partes, a todo el mundo, a todas las naciones. No nada más era exclusivo del pueblo de los judíos. Entonces, ¿por qué estamos nosotros tercos a seguir, ¿verdad? Una falta de confianza para Dios y no damos un paso más adelante a seguir creciendo, a seguir cambiando, a seguir entregándonos, como hemos estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? O sea, imagínense en esta época, nadie había declarado, ¿verdad? Nadie había declarado, ¿verdad? Lo que estaba declarando Pablo, ¿verdad? Nadie había sido tan osado, ¿verdad? Que había que para pensar y decir a la gente, ¿verdad? Que la fe de la iglesia era una manera tan abierta, tan fuerte de San Pablo decirle a la iglesia, la salvación es por gracia. Pablo traía una idea nueva. Pablo obedeció la invitación de Dios. El liderazgo de Dios en aquella parte, Dios lo llevó a Pablo a una crisis. La iglesia primitiva sufrió un gran conflicto cuando pasó esto. ¿Verdad? Es que los judíos predicaban a los cristianos para que se sean judíos cristianos, ¿se acuerdan? Y luego Pablo dice, espérense, no, eso no está bien. Sálganse de ahí y se hagan otra vez cristianos. Entonces estaba este conflicto en la iglesia primitiva. Y siempre el llamado a cualquier persona causa esta situación. Dios te dice, ven, como en este tiempo de Cuaresma, nos llama al arrepentimiento, nos llama a convertirnos a Él, nos llama a otro tipo de cosas que tenemos que tomar decisiones. Entonces, cuando nos llega esta invitación de Dios, nosotros batallamos, ¿verdad? Recibimos una invitación de Dios que nos llevará a una crisis de fe. De nuestra propia fe, bien antes, ¿verdad?
para llevarnos a algo muy concreto de nuestra vida. Es por eso que tenemos que subirnos, ¿se acuerdan del edificio? Tenemos que subirnos a la carretilla y dejar que Dios, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer con nosotros. Tenemos que, en esta invitación de Dios, como le recibió San Pablo, ¿verdad?, tenemos que buscar algo adentro de nosotros, algo para hacernos cambiar el pensamiento y actuar en eso maravilloso que es este precipicio o esta crisis. Es algo muy peligroso, pero como dicen los chinos, ¿verdad?, es una oportunidad muy peligrosa. Pero aunque sea difícil, no hay nada más poderoso que nuestra propia fe, nuestra propia historia, nuestra verdad. No sé si me explico esto. No hay nada más poderoso lo que nosotros creemos cuando creemos en Dios. No hay más poderoso, o sea, nuestra propia verdad. Verdad que poseemos y que viene dentro de nosotros. Una verdad que hemos aprendido a duras penas. Eso es lo que causa el poder de cambio. Pablo menciona en la Epístola a los Gálatas nuestra propia historia, ¿verdad? Fíjense, habla acerca de cómo su vida solo fue cambiando para tomar estas decisiones, fue haciendo algo diferente para transformar su propia vida. ¿Y qué hicimos nosotros? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando recibimos esto, tenemos una misma crisis, ¿verdad? Y entonces nos habla Dios para cambiar nuestras vidas. Dice San Pablo, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Eso dice en el versículo 13. Luego Pablo abandonó la buena reputación que tenía entre su pueblo. Pablo era un héroe, ¿verdad? Para muchos judíos su carrera como rabino pues iba viento en popa, solo tenía que seguir haciéndolo y pronto, ¿verdad?, tendría un éxito muy fuerte en su religión. Todos sabemos eso. Y caminando en este lugar, ¿verdad?, Pablo pues choca con algo, recibe un llamado diferente a lo que él estaba haciendo, tiene que perder todo lo que estaba atrás, toda su enseñanza, toda, ¿verdad?, la persecución que estaba teniendo, el odio para la iglesia, y ahora Dios le pedía que la amara. Entonces entró Pablo en un problema, en un conflicto no muy bonito, ¿verdad? Y nosotros pasamos por lo mismo. La palabra de Dios por eso dice que es para siempre. Cuando Dios nos llama, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que tomar una decisión. Y decíamos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué va a pasar, no? Estábamos practicando nosotros el cristianismo en otra forma. Estábamos diciendo, pensábamos que eran muy buenos. Soy bueno, no mato, no robo, no hago esto, no hago lo otro. Voy y cumplo, ¿verdad?, con la iglesia, voy a misa, me confieso, comulgo. Yo estoy bien, ¿verdad? Pero cuando Dios te pide que eso no es suficiente, entonces entramos, ¿verdad?, bajo un problema. ¿Cómo que eso no es suficiente? ¿Qué tiene que pasar? Y es muy sencillo, con eso que estabas viviendo, tu vida era igual, no cambia nada, porque era un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Entonces tendríamos que recibir nosotros, ¿verdad?, un nuevo evangelio para poder llegar a esta crisis y tomar la decisión de entregarnos a Dios y entonces ser totalmente diferentes. Esta carta se cumple también en nosotros cuando tenemos que tomar estas decisiones. Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Yo era fuerte en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi celo, ¿verdad? Era exagerado por las tradiciones de mis antepasados. En el versículo 14. Era exagerado, dice él, ¿verdad? Se podía decir que Pablo era ¿cómo se llama?
A mí me lo dijeron muchas veces, pero no me acuerdo ahorita. Cuando tuve un fanático, ¿verdad? Si es fanático de su religión, fanático de las cosas, y esto, ¿verdad? Pues era juzgado en esa forma. Entonces, cuando Dios elige o eligió a Pablo, y se convirtió a Cristo, no es tan solo que abandonó todo lo que era de suma importancia como líder judío, sino que también tuvo que aprender a razonar de manera diferente, tuvo que cambiar de dirección, aprender una nueva forma de pensar. Eso era, ¿verdad?, una crisis para él. Era algo muy difícil. Entonces, con toda la enseñanza de Pablo y toda la enseñanza que nosotros teníamos y cambiarla, ¿verdad? Cambiarla para poder ser diferentes, eso también nos pasó a nosotros. Sigue diciendo San Pablo en la carta: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. En su pensamiento, en su crisis, ¿verdad? En todo dice: entonces Dios ya me había apartado a mí desde el seno de mi madre. ¿Hasta dónde fue a dar el pensamiento de Pablo, verdad? Para decir: fui escogido desde el seno de mi madre. Y Dios me permite, en otra forma, perseguirlo, pero luego me da la gracia, dice, y me llamó por su gracia y tuvo en bien, ¿verdad?, revelarme a su Hijo Jesús. Entonces, es lo mismo con nosotros. ¿Qué dice Isaías, verdad? Yo te amo, yo te formé desde el seno de tu madre, te di vida y fuiste, tengo un plan para ti perfecto, tengo una vida para ti. Quiero, ¿verdad? Vas a tener, ¿verdad? Yo tengo un plan, simplemente un plan para ti, un plan que te lleva a ser diferente, un plan que te va a dar la vida y la vida va a ser eterna. Lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿quién nos eligió desde el vientre de nuestra madre? Dios. ¿Quién nos eligió para presentarnos a Jesucristo? ¿Verdad? Dios también por medio de su Espíritu Santo. Dice San Pablo, sigue diciendo en ese versículo, ¿verdad? Para que yo le predicara a los gentiles. Me reveló a su Hijo Jesucristo para que yo le predicara a los gentiles, ¿verdad? Y no consulté con nadie, dice el versículo. Yo nada más, ¿verdad?, le obedecí al Señor. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los apóstoles antes que yo, ¿verdad? O sea, los que fueron apóstoles antes que yo, ¿verdad? Y me fui a Arabia, dice San Pablo, ¿verdad? En ese versículo. Arabia regresó a Damasco después de 3 años y entonces subió a Jerusalén. Esto está en el versículo 15 al 18. Pablo reconocía que a pesar, ¿verdad?, de su conflicto, ¿verdad?, había que pasar tiempo de reflexión, de meditación, de oración, ¿verdad?, por todo esto que le estaba pasando. Pues a veces nosotros estamos metidos en un problema, no sabemos qué hacer y necesitamos reflexionar, necesitamos, ¿verdad?, la meditación, la oración para que Dios nos dé una respuesta, ¿verdad? Principalmente en las cosas que nos condenan, ¿verdad? A veces nos sentimos condenados por algo, por un pecado, por un hábito, por lo que ustedes quieran, y entramos en conflicto con Dios cuando entramos en su presencia. A veces dejamos de orar, a veces dejamos de rezar por cómo nos sentimos, ¿verdad? Y eso no está bien, o sea, tenemos que reflexionar, pensar y regresar a decir, bueno, Dios murió por mí, tengo que cambiar esto, ¿qué puedo hacer para salir de este problema? Esa es la vida cristiana. O sea, puede llegar un momento en un conflicto tuyo cuando al prestar atención al corazón, ¿verdad? Cuando hablas a tu corazón, sientes que es hora de cambiar. Tengo que cambiar esto en mi vida. Tengo que ser diferente en esta área de mi vida. ¿Sí me explico? Sientes
que algo dentro de ti está tomando forma y pronto nacerá algo nuevo, nacerá algo diferente, ¿verdad? Eso es una crisis, eso es llegar al precipicio y dar un paso de fe. La primera cosa que hacer es orar, escuchar, discernir, preguntar, ¿verdad? ¿A qué nos está invitando el Señor? O sea, Señor, ¿me estás invitando? ¿A qué me estás invitando? ¿Y hay algo nuevo que yo pueda hacer por Él? Porque mi vida cristiana es monótona, mi vida cristiana es la misma. ¿A qué me está llamando el Señor ahora? ¿Y qué nuevo puedo hacer por Él? Y bueno, entonces así estábamos y así estaba San Pablo. Pero llegó el día, ¿verdad?, en que San Pablo tenía que hacer algo por esas nuevas convicciones. Era hora de hacer pública su vida. Y ahí estaba el problemón, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Hay muchos comentarios de ustedes, ¿verdad?, acerca de eso. Cuando íbamos a la Alameda y les decía yo, tú predica, ¿cómo se sentían ustedes hablar delante de la gente? ¿Verdad? Decía, ay, Jesús, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No me sé todo, ¿verdad? O sea, no estudié. Pues si no se trataba de estudiar, sino que dijeras lo que Dios había hecho en tu vida en relación al amor de Dios, el pecado, cómo lo habías recibido, cómo habías visto cómo Dios había llegado a tu vida. Eso es dar testimonio, ¿verdad? Con 1 o 2 versículos que te supieras, aunque yo era bravo para eso, ¿se acuerdan? Yo quería que se aprendiera la Biblia porque no hay nada mejor que eso. ¿Y por qué insistía tanto en esto yo? Porque dice, ¿verdad?, que la fe viene del oír y el oír de la predicación de la palabra de Cristo. Tenemos que dar la palabra de Dios y luego cómo hizo efecto en nosotros. No podemos hablar de lo que hizo efecto en nosotros algo sin la palabra de Dios porque no sería eficaz. ¿Sí me explico? No podríamos convencer a nadie. Y estábamos tratando de ser elocuentes para agradar a los demás y no a Dios. Entonces entramos en una crisis. ¿Cuántas veces ustedes me han dicho, no, hombre, Mario, me agarraste, ¿verdad?, desprevenido, y nomás me decías, y no decías allá en el grupo antes de irnos quién iba a ser? En la Alameda todos estábamos temblando. Tú. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Eso es un problema, ¿verdad? Tienes que dar pública tu vida. ¿Y qué pasa cuando, ¿verdad?, llegamos a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Esto siempre va a causar tensión, ¿verdad? Tensión en nosotros por el pasado que tuvimos, el presente y el futuro que vamos a tener. Y esta es la situación. San Pablo está hablando de esto en estos versículos, de la crisis que él pasó. Pero yo estoy seguro que todos los cristianos pasan por la misma crisis, ¿verdad? El llamado de Dios siempre causa o llegar a tomar una decisión, y una decisión que causa vida o que causa muerte, ¿verdad? Yo he tenido esto muchas veces. Hay 2 cosas muy importantes. Yo creo que todos tenemos que platicar acerca de esto. No creo que nada más a mí me haya pasado. Pero como ustedes saben, ¿verdad?, yo estaba en Guadalajara estudiando en el seminario con los misioneros del Espíritu Santo y estaba en una escuela bíblica, ¿verdad?, ecuménica, donde estudiaban Biblia. Y Heraldo Megginson era el pastor de la escuela ecuménica, un hombre que sigo admirando mucho, entregado, un hombre de Dios. Yo conozco a muchas personas, pero no como él, en serio. O sea, ha sido muy especial. Y este hombre como que me agarró, ¿verdad? Me agarró y empezaba a enseñarme cosas que a los demás no. Y me empezaba así. Y cuando me veía decía, ¿qué te pasa, Mario? Le dije, es que no puedo, esta palabra no la entiendo. Y me enseñaba a escudriñarla, me enseñaba a pensar en aquel tiempo y todo cómo era bueno para entenderla y luego cómo aplicarla a mi vida, que era lo más importante,
aplicar la palabra de Dios a mi vida, ya que no data del pasado, porque Jesucristo, ustedes saben, es el ayer, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Entonces es la misma fuerza, el mismo poder que cambia nuestras vidas, la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, y me puso como maestro. Dijo, Mario, quiero que mañana empieces a dar jueces. Le dije, no, Heraldo, no puedo dar mañana jueces porque no he abierto la Biblia y no sé ni de qué se trata, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, tienes esta semana, era miércoles, el lunes empiezas. Oye, me fui a un camper que había allá y me empecé a estudiar jueces y él me seguía. Oye, ¿qué digo aquí? Mira, esto significa esto, este sacrificio es esto es así, esto es así. Y me empezaba él a instruir. Yo no entendía por qué lo estaba haciendo, hasta el último. Me dijo, Mario, tu forma de predicar en la calle, tu forma de decir las cosas y tu convicción hacia la vida de Jesucristo, creo que te debo de invitar a que te vayas a California a acabarte de preparar en este seminario, ¿verdad?, de esta denominación. Entonces yo entré, ¿verdad?, en un problema muy serio. Primero, porque pues yo, católico, ¿verdad?, y había predicado a Cristo católico. Y luego pensé otra vez en mis meditaciones y todo eso, dije, si me voy a este seminario, ¿verdad?, ¿a quién le voy a predicar? ¿Cómo voy a llenar esa iglesia o ese templo, de Heraldo, ¿verdad?, que era para 5,000 gentes, y me ofrecía el templo, carro, esposa, hijo, todo me ofrecía, ¿verdad? Y dije, no, no es todo. Entonces yo dije, ¿a quién le voy a predicar verdaderamente? ¿Cómo voy a llenar ese templo? Pues tenía que ir con mis hermanos, ¿verdad? Los católicos, a decirles la verdad y traerlos para acá. Entonces le dije, Heraldo, no. Y me dijo, ¿por qué no, Mario? No te entiendo. Le dije, porque soy católico y mis hermanos católicos necesitan saber la verdad del Evangelio. Y si yo me voy y me hago, ¿verdad?, pastor, ¿verdad?, pues voy a llegar como pastor y nadie me va a aceptar, menos en aquel tiempo. Estoy hablando del 78, por ahí, 77. Estaba todavía prohibido leer la Biblia, ¿no? Levantar los brazos y alabar, pues era escandaloso para muchos. Entonces dije, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dijo, quiero llegar como católico a predicar la verdad y que el Espíritu, ¿verdad?, y Dios cambien sus vidas. Yo no soy nadie para cambiarlas, pero tú me has enseñado que es Dios el que las cambia. Entonces tengo que confiar en Dios que va a cambiar. Entonces volteó para abajo, empezó a llorar y me dijo, Mario, ¿verdad?, te bendigo, ¿verdad?, estás bien. Entonces me dio su bendición, ¿verdad? Y me vine, ¿verdad?, a Monterrey. Y luego, ¿qué pasó en Monterrey, verdad? Pues tenía, híjole, man, qué cosa. Tenía que seguir con los cambios que había aprendido. Y alguien tenía que tener el valor, hermanos, de mantener su posición, ¿verdad?, y soportar las críticas. Entonces yo llegué a Monterrey a predicar y claro, fui perseguido, diciendo que yo era de otras denominaciones, como todos ustedes saben. Y fue tremendo. Entonces dije, le voy a predicar a los curas. Y fue como conocí, ¿verdad?, al padre Pepe, al padre David, ¿verdad?, y ahí les empecé a compartir de esto, inclusive al padre Rodolfo. Y fue cuando la gente dijo, mira, ya es un cura el que lo está diciendo. Pero aún así, toda mi vida, ¿verdad?, he sido perseguido. Y yo creo que ustedes también. Ustedes han sido burlados, ¿verdad?, perseguidos por esta situación que hemos tomado la decisión de ser diferentes, de que Dios nos cambie, de que Dios haga de nosotros personas diferentes. Y esa es la situación. Imagínense cuando me vine a Austin, ¿verdad? Bueno, ni siquiera yo pensaba yo que iba a dar aquí, ¿verdad? Nos fuimos a
a Florida, ¿verdad? Un pueblito de nada. Entonces, fue tremendo para mis hijos, ¿verdad? Y para todos. Y cuando fuimos con personas, ¿verdad? Con hermanos, ¿verdad? Para pedirles ayuda de, oye, mira, me están ofreciendo, no estoy seguro de irme o no irme, ¿verdad? Simplemente me dijeron, vete. Yo pensé, bueno, voy a llegar, ¿verdad? Con estos hombres de Dios. No quiero decir nombres para proteger a los culpables, ¿verdad? Pero yo pensé, me van a agarrar a mí y a mi familia, vamos a orar, vamos a tomar, ¿verdad? Una decisión. Pero nomás les decía, vete y vete y vete. Dije, bueno, pues vamos a orar tú y yo, Pati. Y tú, Daniel, vente. Y tú, Mario. Y orábamos y vámonos. Ya tomamos la decisión en fe de venirnos para acá. Y entonces, pero siempre entramos en una crisis tremenda, que es el llamado de Dios. Y yo creo que ustedes pueden dar testimonio en su vida, estoy seguro, ¿verdad? De que han tenido estos problemas, decisiones que hay que tomar fuertes, situaciones de cambio en sus vidas, ¿verdad? En este momento estoy seguro que tienes que tomar una decisión que te lleve a una crisis para cambiar tu vida y ser diferente. Tómala, sé diferente, obedece la palabra de Dios y Dios va a bendecirte, ¿verdad? Y pues yo con esto termino, ¿verdad? Espero haberles podido ayudar con esto. Traté de explicar un poco, aunque, pero bueno. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has dado a predicar tu evangelio a toda criatura. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia tú nos has cambiado. Tú has hecho de nosotros personas diferentes, nuevas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que lo sigas haciendo. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida. Cámbiala tú, Señor. Cámbiala tú, transfórmala y llénala de ti. Que cada vez más este hueco, Señor, se llene de la presencia de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.